Ok. Ayer vimos tres habilidades. La primera era conjugar bien el sujeto y el verbo cuando entre el sujeto y el verbo hay una frase preposicional. Un ejemplo que vi en el libro es the key on the table, or the key on the table is black. Bueno, algo parecido. The keys on the table are black. Entonces, aunque table sea singular, puede ser is o puede ser are. Pero, ¿por qué? Ah, porque, Porque o, o sea, porque el que determina el verbo va a ser el sujeto que está antes de la preposition, ¿no? Very good, very good. Exactamente. On the table no tiene que ver con el verbo. Es algo extra, solo es una frase preposicional. Ok, good. Creo que esa era la fácil, ¿no? Esa era la fácil de ayer. Ok, good, good, good. La segunda habilidad era asegurarse de que el sujeto y el verbo tengan buena conjugación con expresiones de cantidad. Habían cuatro expresiones de cantidad. Eran all, ¿cuál es la otra? All, mo- all, most, Most, some, some. son, house. Ah, estas expresiones van con of the y después el objeto. Y en este caso, el objeto sí determina el verbo. En la primera sería was o were. was, Was. Y en la segunda, were. were, ¿Por qué en la primera es was? por el singular de movie. Pues signo de movie, muy bien. Y were porque movies es plural. Ok, good. Ahora, la habilidad 22, ahí ya era con igual la conjugación del verbo y el sujeto, pero en inversiones. Normalmente hay cinco tipos de inversiones. La más común es la inversión en preguntas. ¿Cuáles son las otras inversiones? Places, Places, um, las conditionals. conditionals. Había comentado que las situaciones hipotéticas también podrían ser. Esos condicionales. Yes. Y así es. Mm. Y falta otra, pero no me acuerdo cuál es. Faltan dos. Mm, Les voy a dar ejemplos. Never, hardly ever, seldom, los rarely, negative adverbs. negative adverbs. Very good. Awesome. And one more. Lleva la palabra then. O las comparaciones. Comparaciones, comparisons. Good. ¿Me podrían dar un ejemplo de la inversión en preguntas? Are you okay? Are you okay? Very good. Un ejemplo con places, Mm, como on the table, mm,
were the Outside. keys. Okay. On the table, ¿qué? On the table were the keys. Were the keys. Okay. En la mesa estaban las llaves. Okay. Good. Y eso suena raro, porque podrías decir the keys were on the table, que eso sería más común en la vida real, pero técnicamente eso también está bien y se puede hacer. Y tal vez para que se acuerde mejor, les voy a explicar por qué pasa esto. Cuando hacemos una inversión con lugares y ponemos el lugar primero, en vez de decir the keys were on the table were the keys, esto normalmente lo hacemos para darle más importancia al lugar. Porque si dijéramos the keys were on the table, le estamos dando más importancia a the keys. Porque lo que normalmente importa en la oración es lo que va al inicio, porque eso es lo que llama la atención. Entonces, normalmente desde un punto de vista lingüístico, lo que va al inicio de la oración es lo importante. Y en este caso, si ponemos el lugar al inicio, el lugar es lo importante. Entonces, tú tienes esa opción. The keys were on the table were the keys. Y ya depende tú a qué le quieres dar importancia, a las llaves o a la mesa. ¿Ok? Un condicional sin if, ¿me podrían dar un ejemplo? Ese sí está más complicado. Mm, Am, ay, es que lo tengo en la mente, pero siento que lo voy a decir mal. Adelante. Am, was I been smarter, I would have been a doctor. Okay. Kind of. Kind of. Les he dicho que en situaciones hipotéticas siempre Ah, tenemos que usar verbo plural. sí. Entonces, ¿cómo sería? mm. Where? Were. Y no es been. No es been ahí. ¿Alguien sabe qué debería estar ahí en vez de been? Son dos palabras en vez de una. I had been. I had. No, no. Close, close, close. Had been No, sería to be. Were to I to be smarter? Smart. Okay. Y aquí también I would be a doctor. Estos están más complicados. Sí, 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 sí. Pero si ustedes se recuerdan de el were I to, ahí ya van a saber que es una condición y ya sabrán cómo manejar esa oración. Ahora, aquí es un condicional 2, second conditional. Second conditional. Para un condicional 3 sería, por ejemplo, si me hubiera levantado temprano, hubiera ido al gimnasio. Had I woken up earlier, I would have gone to the gym. Eso ya es el condicional 3. Ahora, esto no tiene nada que ver con la lección, pero tal vez les ayuda a captar la idea. ¿Cómo sería had I woken up earlier, I would have gone to the gym, pero sin la inversión? O sea, un condicional normal. Una pregunta, cuando lo revertimos, ahí sí puede llevar el if o no. Necesita llevar el if. Ok, entonces sería if I had woken up earlier, I would have gone to the gym. Exactamente. Very good. Así está más fácil. Ese sí está fácil, ¿verdad? Y Así se me hace más fácil entender. yes, yes. Good, good, good. Me da gusto. Eso quería. A ver, vamos a tomar esta oración. Were I to be smarter, I would be a doctor. ¿Y cómo sería una oración normal sin la inversión?
If I were smarter, Yeah, I will be a doctor. exactly. Ok, muy bien. Entonces recuerden que en condicionales para la inversión eliminamos el if y ponemos el primer verbo antes del sujeto, como el had I, if I had. Were I, if I were. Okay. Ahí se elimina el if y ponemos el primer verbo antes del sujeto. También hay otro tipo de inversión que no les mencioné ayer porque ya no quería hablar de inversiones, pero ahorita se las voy a comentar, ¿ok? Es una inversión que empieza con should. Y eh, esta condición es como, no sé si existe esta palabra en español, imperativo, imperative. Sí, sí existe, ¿no? Esa palabra en español. Un imperative es como una orden, instrucción, consejo, todo lo que tenga que ver como de decirle a alguien qué hacer. Como si yo te digo, levántate temprano. Eso es como una instrucción, un consejo. O toma agua. Eso es un imperativo. Igual si yo digo, escucha música en inglés. Es un imperativo. Todo lo que tenga que ver donde yo te digo qué hacer, no importa si es como consejo, una exigencia, una orden. Eso es un imperativo. Y los imperativos en una forma normal serían así. If you have problems, call me. Si tienes problemas, márcame. Y esto es como un zero conditional, un condicional cero. Un condicional cero es si esto pasa, ¿no? Si me siento enfermo, le marco a mi doctor. If I'm sick, I call my doctor. If I have free time, I play video games. If I'm tired, I take a nap. Y en este caso, en vez de que en ambos lados tengan un sujeto y un verbo, en un lado tienes tu sujeto y tu verbo y en otro lado tienes una instrucción, el imperativo. Entonces, les voy a dar una oración normal con ese tipo de inversión, perdón, con ese tipo de condicional y quiero que ustedes me lo conviertan en la inversión. If you have doubts, tell me. Si tienes dudas, avísame. ¿Cómo sería la inversión? Sería, should you have doubts? Tell me. Very good. Aquí eliminamos el if y ponemos should antes del sujeto. Básicamente reemplazamos el if con should. Entonces, solo estos tres tipos de condicionales pueden ser invertidos. El condicional cero con imperativo, el condicional 2 que es cosas hipotéticas del presente, y el condicional 3 que son con cosas hipotéticas del pasado. Se los voy a mandar al grupo para que Carlos Rafael lo pueda ver. All right. Bueno, la inversión funciona con condicionales. Ahora, ¿me podrían dar un ejemplo de una inversión con un adverbio negativo? Vamos a poner ahí never. Como nunca he visto una, una playa tan hermosa. ¿Cómo sería?
Mm, Sería never have I seen Very good. such a beautiful beach. Beach. Very good. Never have I seen such a beautiful beach. Claro, una oración normal sería I have never seen. Y tú puedes elegir cualquier oración para usar en la vida real. I have never seen o never have I seen. El never have I seen, bueno, se lo voy a poner ahí para las dos opciones para que ustedes la puedan ver y entender mejor. Si yo digo, I have never seen a- such a beautiful beach, esa es una oración normal, normal sentence. Y si dijera, never have I seen such a beautiful beach, esa es una oración invertida. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la vida real aparte de la estructura, no? ¿Qué tal el significado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Uno de ustedes sabrá cuál es la diferencia en significado? ¿O por qué usaría la inversión en vez de una oración normal? Como para darle más importancia al hecho de que nunca lo había visto a comparación de que nada más dar el dato, o de que, yo nunca lo he visto. Exactamente. Yes, yes. Es como para agregarle más énfasis, más drama, más emoción. La inversión con adverbios negativos solo es eso, para agregarle más énfasis, más emoción a tu oración. Por ejemplo, si yo digo, I have never seen such a beautiful beach, suena normal. Pero si dijera, never have I seen such a beautiful beach, eso suena más emocionante. Y es por eso que uno usaría la inversión en ese caso. Ya depende de uno cuál quiera usar, la versión normal o la inversión. Y en comparaciones, I don't work as hard. No, 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 no. Esa no, esa no. I have as many problems as do you. Ahí podría ser I have as many problems as you. O puede ser también I have as many problems as you do. Y en este caso no hay como una razón de por qué usaría la otra y en vez de esta, solo son diferentes opciones, diferentes maneras de expresar lo mismo. Entonces sería I have as many problems as you do, o I have as many problems as you, o como aquí está, I have as many problems as do you. Hay comparaciones con as y as, y también hay comparaciones con than. En esos dos casos, con as y as o con than, pueden usar la inversión. ¿Ok? Questions? Sí, con la última, la 5. O sea, la inversión ahí es solamente con el do you. Ujú. Ok, Yes, yes, yes. Hacemos más ejemplos. ok. Y podría ser también I have as many problems as you have. Problems you have. Eso sí suena un poquito raro. No, no, o sea, se entiende, pero creo que gramaticalmente no está bien. Okay. A ver, les puse ahí una oración normal. I did as much homework as you. Hice tanta tarea como tú. ¿Cuál sería la inversión? ¿O cómo podría convertir esto en una inversión?
I did as much homework as as you did. As, Bueno, ahí sería normal también, ajá, pero con la inversión, as did you. as did you. ¿Y por qué en este caso es did y no do como acá abajo? Ah, porque está en pasado, Está ¿no? en pasado. Muy bien. Entonces, si el verbo está en el pasado, usa did. Si el verbo está en el presente, usa do. O does, si es tercera persona singular. Por ejemplo, I do as much homework as her. ¿Cómo sería con inversión? I do as much homework as does her. No her. Ahí No, sí tenía que cambiar. as does she. That's she, yes. Eh, Entonces, acá arriba se usa her porque la regla es que si estamos hablando de una mujer, se puede usar she o her para referirse a la mujer, pero she va antes del verbo y her va después del verbo. Y acá está el verbo y por eso usamos her acá arriba. Pero acá abajo se supone que la oración normal sin la inversión sería as she does, pero ya invertida sería as does she. Ahí tenemos que usar she porque ya hay un verbo. ¿Ok? So, I do, se me acabó el espacio. I do as much homework as she does. Sería la oración normal. Y ya invertida, I do as much homework as does she. ¿Ok? ¿Listos para continuar con la siguiente habilidad y después practicarlo con un ejercicio del TOEFL? All right, cool. ¿Cómo se sienten ahora ya con las condicionales o los condicionales? Una pregunta, teacher. Ujú. Un adverbio negativo podría ser también el unless, a menos. No, unless es un conector. Ok. Yes, good. Mm, te puedo dar una lista de todos los adverbios negativos. De hecho, les voy a mandar un video que hice hace como 4 años, donde explico las inversiones más en detalle con, con los condicionales. Let's see. Es un video como de 5 minutos. Okay. Perdón, no era un adverbio negativo, un condicional no puede ser como hago esto a menos que. A menos que no es condicional porque normalmente los condicionales pueden llevar if, ¿ok? But don't worry. Aquí les mando este video, es un video de 5 minutos. Ahí luego lo ven, ¿ok? Well, let's continue. Go to skill 23, page 252. Page 252. Esta creo que va a ser como un alivio, va a ser algo fácil. Ok, easy, easy. La habilidad 23 es conjugar bien el verbo con ciertos sujetos.
¿Todos saben qué es anybody? ¿Qué es anybody? Como quien sea. Ajá, como cualquiera. Cualquiera, quien sea. Ok. Sí, Maybe alguien también, ¿no? sí, Dijimos alguien, quien sea. ¿Y cuál fue la otra que me dijeron? cualquiera. Cualquiera. O cualquier persona, ¿no? Sí, Ok. Good. ¿Y qué tal anyone? pues es igual. Es Igual, ¿no? igual. El que sea. Muy bien. Es lo mismo, solo que anyone suena un poquito más formal. Eso es lo único, pero tiene el mismo significado. Y anything, Cualquier cosa. Cualquier cosa. algo, cualquier cosa. ¿Qué tal somebody? Alguien. ¿Alguien? Ok. Someone, Igual. Alguien. alguien. Y igual, someone y somebody es lo mismo, solo que someone se escucha un poquito más formal. De hecho, todas las palabras que llevan body o one significan lo mismo, solo que el one se escucha un poquito más formal. Mm, Something, Algo. algo. Everybody, Todos. 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 Everyone, igual. Todos. Everything, ¿qué sería? Todo. Todos. Todo. Todo. Hablando de Todo. cosas, ¿verdad? Todas las cosas. Nobody, Nadie. 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 No one, Nadie. Igual. nadie. Aquí, esa es la única que, donde el no y el one van separados. ¿Ok? En los otros casos, con las palabras con one, como anyone, someone, everyone, las palabras van juntas. No one va separado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? But van separados. ¿Y nothing qué es? Nada. Nada, ninguna Nada. cosa. ¿No? Ni una cosa. Muy bien. And each es cada y every es todas o todos. Con each y every van a usar una cosa después de esas palabras. O una persona, como each day, cada día, every day, todos los días. Ahora, antes de que podamos ver esta habilidad, les tengo que explicar cuándo usar anybody y anyone y nobody y no one. ¿Ustedes tendrán alguna idea de cuándo se usa anybody o nobody? Sí, yo sí. De Aina, explícalo, Bueno, please. yo recuerdo que usabas, por ejemplo, el nobody cuando en la oración no ponías el negativo antes. O sea, I am nobody. O sea, no puedes decir I am nobody. Ah, exactamente. Very Porque good. es redundante. Sí. Okay. Me encantó esa. I am nobody, no soy nadie. Ok, good. Y les voy a dar un ejemplo con nobody y anybody. Nadie me ayudó. Nobody helped me. ¿Alguien me puede ayudar? Can anyone help me? No vi a nadie. I didn't see Amen. anyone.
o anybody. Voy a poner las dos opciones. Ok. Normalmente usamos nobody solo. Así, ¿quién hizo la tarea? Nadie. Who did the homework? Nobody. O sea, solo, sin nada en la oración. O al inicio de una oración con un verbo neutral, como en la oración Nobody helped me. El verbo helped es neutral, no es ni negativo ni positivo, es normal. Y usamos anybody o anyone normalmente en oraciones negativas. En una oración negativa, el verbo es negativo. O en preguntas en general, como Can anyone help me? Es una pregunta en general. Y I didn't see anyone or anybody. Esa es una oración negativa porque el verbo sí es negativo, didn't see. Y eso funciona con cualquier tiempo. En el presente, don't see o doesn't see. En el futuro, won't see. Entonces, si en la oración vas a decir un verbo negativo, usa anyone o anybody. En preguntas, usa anyone o anybody. Y en oraciones donde vas a usar un verbo normal, usa nobody, no one. Ahora, tomando esas cosas en cuenta, ¿cómo sería esto? I didn't see nobody o I didn't see anybody. No vi a nadie. Anybody. 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 Okay. Nadie lo vio. Sería no one o no. Nobody. Nobody. Nobody or no one, exactly. Nobody saw him. ¿Alguien quiere pizza? Does anybody? Very good. Does anybody want pizza? All right, cool. Y en el caso de everybody, each o somebody, ahí no hay problemas. ¿O tienen alguna pregunta con some, con las expresiones de some o every? No. Ok, easy. En este ejercicio vamos a igual subrayar el sujeto una vez, el verbo dos veces y vamos a ver si la oración es correcta. Ahora, algo importante. Aquí todas estas palabras o expresiones siempre llevarán un verbo singular. Siempre. Y eso es extraño, especialmente con everybody, everyone y everything. Por ejemplo, si yo quiero decir todos escuchan la música de Luis Miguel. En español es escuchan, un verbo plural. Pero en inglés sería everyone listens to Luis Miguel's music. Se usa un verbo singular. Aunque everyone se refiere a muchas personas, y normalmente muchas personas es plural, en este caso, con todas estas palabras
no importa que se refiera a muchas personas, siempre llevará un verbo singular. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, todos están cansados, sería everyone is tired o everyone are tired. Is tired. Everyone is tired. Porque everyone es una palabra que se usa con un verbo singular. Ahora, ese es un problema, porque uno piensa que, bueno, se refiere a muchas personas, es plural, hay que usar un verbo plural, pero no, se usa un verbo singular con todas las palabras con body y one, y también con think. All right. Yo voy a hacer la número 3 para que vean un ejemplo. Esta palabra o esa expresión es algo extra, ¿no? El presidente sintió que. Recuerden que that es un conector y si se usa una expresión al inicio para expresar una opinión o algo, eso sí importa, sí tiene que llevar un sujeto y un verbo, pero también tenemos que tener cuidado porque como hay un conector, debe haber otro sujeto y otro verbo en la oración. Aquí tenemos el sujeto no one y el verbo were. Is that correct? No, No, it's incorrect. ¿Cómo lo corregiríamos? cambiamos el. Was. Yeah, was. The president felt that no one was better suited for the position of chief staff advisor. Okay. Number 4, Israel. Mm, everybody participating in the fundraiser are to turn in the tickets by 8. El sujeto sería everybody. Mhm. El verbo sería participating. No. Mm, Sería verbo si llevara el verbo be. pero- Everybody is ajá, participating. entonces sería el are. Are. Is that correct? No, sería is. Yes. Awesome. Si participating no es un verbo, ¿qué es? Mm, Habilidad 4. no, no es una. No recuerdo. ¿No? ¿Qué es, Diana Jesús? Es un adjetivo. Adjetivo. Very good. Es un presente participio en forma de adjetivo. Good. In the fundraiser, ¿qué es? Eh, prepositional phrase. Exactly. Good. Thank you. Diana, number 5. Okay. Because of the low number of orders, nothing has to be done now. Nuestro sujeto es nothing. El verbo has to be. Y está correct porque está en singular. Awesome. Thank you. Jesús, number 6. Every time someone take unnecessary breaks, precious moments of production time are lost. Entonces, ¿sería someone el sujeto? Okay, very good. Y take sería el verbo. Mhm. Correct or incorrect? Precious moments of production time. Sería correcta, ¿no? Correcta. Someone y take No, concordan? takes es cierto. Takes. Con Very eso. good. Awesome.
Israel, number 7. Oye, lo siento si escucha mucho ruido acá. No, nosotros no escuchamos nada, ¿eh? Tu computadora es buena Qué para bueno. cancelar ruido. Gracias. Anybody who goes to the top of the Empire State Building is impressed with the view. El sujeto sería anybody. Ujú. Eh, Goes aquí no es el verbo, ¿ok? sería is. Yes. Ok. Ujú. Mm, Está correcto. Awesome. Si goes no es el verbo, bueno, mejor otra pregunta. ¿Qué es todo esto? Who goes to the top of the Empire State Building? Sería como el anterior, el adjetivo. ¿O no? Es como un adjetivo, es correcto. Pero ¿te acuerdas de cómo se llaman esas frases que llevan who, that, which? Sí, Diana, sí, Jesús, sí, la sí. ayuda, ¿eh? Uy. La ayuda, ¿eh? No, empieza con R. Una palabra empieza con R y la otra con C. Relative, Cláusulas, Yes, relative. relative clauses. clause o Muy adjective bien. clause. Yes. Y igual es un conector que solo da más información del sujeto. Cuidado con eso porque no va a ser el verbo ni el sujeto dentro de ahí. Good, good, good. So anybody is impressed with the view. All right. Number 8, Diana. Okay. Every man, woman, and child in this line are required to sign the forms in order to complete the registration process. Bueno, nuestro sujeto es every y nuestro verbo es are required. Entonces, ok, y está incorrecto, tendrá que ser is required to sign. Ok, muy bien, muy bien. Muchas personas aquí normalmente se confunden porque es man, woman and child. Tres cosas. Pero no importa si pones una cosa o 20 cosas después de every, seguirá siendo algo singular, gramaticalmente. Ok, Jesús, number 9. It is nice to believe that anything is possible if a person tries hard enough. Mm, Sería anything es el sujeto. Ujú. Sería is possible es el verbo. Y eso está correcto. Muy bien. Correct, correct. And number 10, Israel. The company reiterated. ¿Cómo lo pronuncio? Sería así. Reiterated. Reiterated. Está difícil. Reiterated. Reiterated Okay. to report that nobody have been dismissed because of the incident. Awesome. Sujeto nobody. Mhm. El verbo sería have been. Have been dismissed. Mm. Y está incorrecto. Sería Oh, se congeló. Sí, has been. Has been. Perfect. Oh, ¿Ahí me escuchan?
Sí, sí, sí. Sí te escuchamos, solo que creo que tu video se congela. Ah, Good. Wonderful, wonderful, wonderful. ¿Preguntas aquí? ¿No? Ok. Entonces, todas las palabras con any, every o no o some se consideran gramaticalmente palabras singulares. Entonces, deberíamos usar un verbo singular, igual que each y every. All right. Vamos a hacer un ejercicio que es para repasar las cuatro habilidades anteriores que tienen que ver con las inversiones. Aquí vamos a subrayar el sujeto una vez y el verbo dos veces y vamos a ver si la oración es correcta. Solo hay que ser las primeras seis. Claro, si les sale mi estilo que se les complica, pues hacemos todas. Number one, Diana. Okay. The contracts signed by the company has been voided because some stipulations were not met. Ok, nuestro sujeto sería the contracts. Contracts, good. ¿Qué más tenemos que poner? Verbo Solo y... sujeto y verbo. Ujú. Ok. ¿Y qué tal si en este ejercicio hacemos todos los sujetos y todos los verbos? Ok. Ya vemos si es correcta o no la oración. Nuestro verbo sería... mm, has been. Has been voided. Y hay otro sujeto y otro verbo. Ok. Nuestro siguiente sujeto sería stipulations Ujú. Some stipulations. y el otro verbo were not met. Exactly. Y aquí está bien poniendo dos sujetos y dos verbos porque tenemos el conector because. Los conectores nos permiten hacer eso, conectar dos sujetos, dos verbos, dos oraciones en una. Ahora, ve bien si las conjugaciones de los sujetos y verbos están bien. Sí, el primer verbo está incorrecto porque es the contracts, está en plural, entonces sería have been voided. Good job. Thank you. Y del segundo verbo, pues están bien. Were Hey, not. perfect, perfect. Number two, Jesús. 10 miles beyond the river was the farmlands that they had purchased with their life savings. Antes de continuar, ¿qué es farmlands? Farmlands son tierras de granjas. Tierras de granjas. Ok, de acuerdo. Entonces, sería, farmlands sería el sujeto Ujú. y was sería su verbo. Good. El, el otro sujeto sería they Ahí. y had purchased sería el verbo. Ok. Y está bien tener dos sujetos y dos verbos porque tenemos el conector that. Ujú. Ok. Y tienen el error de was porque es farmlands en plural, debería ser were. Thank you. Muy bien. Y pregunta, ¿aquí por qué hay una inversión? Mm, Supongo que es porque se quieren referir más al río que al lugar en el que está. Como de que Exactamente. estaban hablando del río y, bueno, quisieron hacer como esa anotación extra. Muy bien. Enfocándose más en el lugar que en Ujú, el sujeto. Perfecto. ujú. Good, good, good. Israel, number three. sí.
Each package that is not properly wrapped have to be returned to the sender. El sujeto sería each package. Ok. Ahí tengo dudas si son dos sujetos o si el sujeto es had to be. Mm, El verbo, perdón. sí, hay dos verbos. Hay dos verbos. Sería is. Ya. Is not properly written, es un verbo. Y hay dos verbos porque tenemos esa cláusula relativa. Is that correct? Okay. Sería has to be returned. Has to be returned. Muy bien. So it's incorrect. Incorrect. Cada paquete que no se envuelve correctamente tiene que ser regresado al enviador. Number 4, Diana. She would not have to enter the house through the bedroom window where the keys were they supposed to be. Hey, lo que es ahora, Sherbert. That's so weird. Ok, nuestro sujeto sería she. Y nuestro verbo sería would not have to enter. Y pues entiendo que tenemos otro sujeto y otro verbo. Sí. Entonces tenemos el otro sujeto es the keys y no estoy segura aquí, o sea, es una inversión claramente, ¿no? Ujú, Entonces nuestro verbo sería were. correcto. Y bueno, el primer verbo está correcto. Ok. Y el segundo verbo también, también porque es plural, es de keys. Entonces está Entonces, correcto. es correcto. Muy bien. Y de hecho hay otro sujeto y otro verbo. They were supposed to be. Y wow, tenemos tres sujetos, tres verbos. Y es correcto porque todo esto, sin incluir la parte de where en adelante, es un condicional, ¿verdad? Y se entiende como que ahí hay un if invisible y es un conector, el if. Y entonces tenemos acá el where, que es otro conector. Y entonces si tenemos dos conectores, podemos tener tres sujetos y tres verbos. Y como tú dices, todos concuerdan, todos están bien. So good, good, good. Entonces, esa es otra cosa. Si hay dos conectores, debería haber tres sujetos y tres verbos. Y esa sí es una oración súper compleja, pero es correcta. Number 5, Jesús. The proposal brought so much new work to the partnership that there was not enough hours to complete all of it. Entonces, the proposal sería un sujeto y brought sería su verbo. Ya. Okay. There
aquí fungiría como un sujeto también. Sí, sí es un sujeto Ujú. y lo tomamos como un lugar. Ok, de sujeto sería entonces el sujeto hablando del lugar. Y was sería su verbo. Was not. Was not. Sí, sí, pero también tenemos que considerar enough hours, Enough hours, sí. ya, porque ahí hay una inversión. There, como es un lugar, usamos una inversión ahí. Entonces, there sí es un verbo, pero no es un verbo. Es raro. Ok, ok. Y was not. There were. Entonces, sería, en lugar de was, sería were, en este caso, ¿Por qué? el error, Ujú. y sería ¿Por qué? incorrecto. ¿Por qué were en vez de was? Porque si es una inversión, se está hablando de las horas. Entonces, las horas son varias horas, y esas son plural. Perfect, man. Good job, good job. And Israel, number 6. The box of disk for the computer has been misplaced. El sujeto sería the box of disk Okay. y el verbo sería have been misplaced. Y yo voy a tomar como, como que es perdón, como que es uno solo y voy a considerar que está correcto el have. O sea, que es una sola caja, ¿no? Ajá. Okay. ¿Y el have es correcto? Con cosas singulares. No, no, no. Este, o sea, lo voy a tomar como que es uno solo, el box of disk, Yeah, yeah, y sí sería el has been misplaced. exactly. En sí, el sujeto es the box, ya el of disks es para Mm, especificar cuál caja, ¿no? ok. Yes, it's incorrect. Good. Y of disks es una prepositional phrase igual que for the computer. Awesome. Y qué bien que lo tomaste como singular, ¿eh? Porque sí lo es. The box is singular. Good, good, good. Ok. Okay. All right. Vamos a hacer los ejercicios de 20 a 23, como lo hicimos la última vez. ¿Se acuerdan cuántos minutos les di la última vez para hacer esta actividad de 10 preguntas? 6 minutos. 5, 6. Ajá. Ok, 6 minutes. Miren, la uno y la 2 tienen que elegir la palabra que va en la línea. De 3 a 10 tienen que elegir cuál es la palabra o las palabras que son incorrectas. Ok, son 10 preguntas, les voy a dar 6 minutos. Y bueno, como decimos la última vez, en una hoja o en sus computadoras, escriban del 1 a 10 para que en estos 6 minutos solo vayan escribiendo A, B, C o D. When you're ready, please tell me. Teacher, ¿puede repetir las instrucciones, por favor? Sí, en una hoja o en tu computadora, escribe del 1 a 10. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, me refería a lo del ejercicio, perdón. Ah, ok, ok. La uno y la 2 tienen que elegir qué palabra o palabras van en la línea. Ok. Y de la 3 y hasta la 10
Ahí tienen que elegir cuál palabra o palabras están mal. Entonces, ese tipo de ejercicio donde la oración ya está completa, tienen que elegir cuál es la incorrecta. ¿Ok? Tengan mucho cuidado porque muchas personas aquí eligen la que es correcta, pero es la que es incorrecta del 3 a 10. ¿Ok? Ok. All right. Each, hold on. Aquí en la número 3 hay como una palabra borrada. Hold on. Déjame ver cuál sería la palabra aquí. Voy a poner un temporizador de 6 minutos. Por favor, ya empiecen. Y voy al baño ahorita regreso. Be right back. Please, no hagan trampa. Yo no los voy a estar viendo, pero Diosito sí. All right. Es raro. Es pura, Sí, solo para el dinero, Puro imagino. show. Yeah, sí, for la sure. Yes, yeah. Ok. Voy a escribir las respuestas correctas y quiero que me digan cuántas les salieron bien. Ok. All right. Number 1 is B. 2, D. 3, B. 4, A. 5, C. 6, C. 7, D. Ah, ese es 8. 7, D. 8, A. 9, B. And 10, B. Diana, how many? Yo tuve dos malas, la 7 y la 9. Okay. Thank you. 7 y 9. Israel. Yo tuve tres malas. La uno, la 3 y la 9. 1, 3, 9. Ok, la 9. And Jesús. Tuve las 7 mal. Only one. Sí. Siempre The nos da dance. raza Jesús. No sé quién haya sido tu maestro, pero hizo un buen trabajo contigo, la verdad. Very good job. Gracias. Gracias. And you too, obviamente, también tiene que ver mucho el alumno con su aprendizaje. Ok. Good, good, good. Todos ahí ya es B2, ¿eh? Como les he dicho la última vez, de 7 en adelante, 7 de 10 es B2. Así que muy bien. Jesús, ¿cuál fue la que te falló, perdón? Las 7. La De hecho, 7. fue la última que contesté porque me confundí si se tenía que cambiar acerca de, si hablaba de los arrestos o si era de lo y me confundí ahí. Estaba entre las dos que eran B y D y puse B porque creí Mm, que esa era la parte correcta, la parte incorrecta, perdón, pero no era la, la D. ok, got you, got you. A ver, entonces, Jesús, tú elegiste la B en la 7. Ujú. Mm, la número 1, ¿cuál elegiste, Israel? Oh, se congeló. La, la A lo tomé como plural. Ok. ¿A ti te falló la 3 o a Diana? A mí, a mí. ¿Cuál elegiste aquí en la 3?
La, la verdad, esa me la salté, no me acordaba y no la contesté. Okay, Ajá, okay. Don't worry, perdón. Ajá. don't worry. Y la otra que falló, ¿cuál elegiste? La 9, elegí la C. La C. Diana, ¿no elegiste la C? En la 9 yo puse la A. La A. ¿Y en las 7? En la 7 puse la A. La A. Ok, perfect, perfect. Bueno, vamos a repasarlo. Primero, la número 1 es among bees. ¿Qué es among? Entre. Entre. Entonces, among es entre, entonces es como un lugar, es un place. Y ahí, como es un lugar, va a tener mucho que ver la inversión. Entonces, among bees, ese no es el sujeto. ¿Cuál sería el sujeto? Communication. No, porque el sujeto no puede ir después de of. Form. A highly Form. elaborate. Form. Ah, Yeah, a highly elaborate form. Una forma altamente elaborada de comunicación. Entre las abejas ocurre una alta forma de comunicación. Ok, form es singular. Entonces necesitamos un verbo singular, que sería occurs. ok. Ya tenemos el sujeto, así que automáticamente podemos eliminar C y D. Sí usaron el método de el proceso de eliminación. Yes. Okay, good. Good, good. Perfect. Well, occur y occurs, ahí serían las únicas dos respuestas que quedan y en este caso, pues occur sería la correcta. Bien. Mm, number Tengo una three. pregunta, perdón. Sí, sí. Por ejemplo, si tuviera una coma después de among bees, coma, ¿pudiera ser it occurs o no? Sería a highly elaborate form of communication occurs. Ok. Yes, ese sería el sujeto, a high elaborate form. Entonces, si hay una coma, tendrías que poner eso al inicio y después el verbo. Okay. Ok. Bueno, y te doy otro ejemplo que tiene que ver con lo que tú dijiste, ¿no? Sería it occurs. Muchas personas se confunden con it. Eh, Usan it cuando ya tienen un sujeto Ajá. en la oración. Por ejemplo, en español hay más flexibilidad con la orden del sujeto y el verbo. Me acuerdo que yo le enseñaba inglés a una muchacha que se llama Pamela. Pamela siempre cometía este error cuando le daba clases. Ella, en español decíamos cosas como es interesante el libro. Y es válido. También podemos decir el libro es interesante. Ella decía, it's interesting, the book. Y yo siempre le preguntaba, Pamela, ¿qué es it? Oh, pues es una cosa. Ok, ¿qué cosa? The book. Entonces, si ya tienes the book en la oración, ¿por qué pones it? Y dice, entonces sería the book is interesting. Y esa es la única opción en inglés. No puedo decir it's interesting the book como en español. Entonces, estas dos oraciones, es interesante el libro es interesante, ambas se traducen a the book is interesting, porque primero tiene que ir el sujeto y después el verbo. Y por esa misma razón tendría que ser a highly elaborate form of communication, occurs. Ok. Okay. Pero, profe, Ujú. eh, ¿por qué no bis pudiera ser el sujeto? Espero a mí no me recuerde como Pamela. Okay. Don't worry. Okay. Bueno, among es una preposición y lo que va después de preposición es un objeto, no un sujeto. Ok, Básicamente, among bees es una prepositional phrase.
Okay. Yes, y las prepositional phrases no son sujetos. ¿A quién le falló la 3? A mí también. Ujú. ¿Cuál dijiste la número 3? Es la que no contesté, la que me había saltado. Sí, Eh, tienes razón. Yes. Okay. So each number of binary system are formed from only two symbols. ok. Singular. Sí, porque es singular. Por el each. El each Each. es correcto. No importa que vaya después de each, siempre tendrás que usar un verbo singular. Entonces, para que esta oración sea correcta, ¿qué cambiamos? Eh, el, el R por is. El are, it's very good. Creo que me la salté esa porque me confundí con los que se usa el R. Este, son el nobody y los otros. Que después de eso siempre va R. Que nos explicaba hace rato. Que siempre va are. Hace rato nos explicaba. A lo de everybody, Ajá. pero siempre es singular. Sí, sí. El verbo siempre es singular con everybody, everyone, nobody, no one. ¿Ok? Good. En la número 7, there are many frequently mentioned reasons why 1 out of 4 arrests involve a juvenile. Ok, tenemos there. Entonces sabemos que el verbo es are y reasons es el sujeto. Now, acá, de este lado, todo esto es una inversión. Entonces tenemos otro sujeto que sería for arrests y el verbo involve. Ahora, también, por eso esta oración es tan complicada, también tenemos el why aquí en medio como conector. Entonces, esto, why 1 out of 4 arrests involve, es algo complementario. Ahora, para que esta oración sea correcta, tendríamos que cambiar involve a involves para referirnos a... Ya. Para referirnos a one. Mm. All right. Tal vez lo expliqué demasiado extenso. Déjenme explicarlo de otra manera. All right. Bajando nivel. Tenemos el conector. Bueno, voy a borrar todo lo que acabo de poner. Tenemos el verbo are y sujeto reasons. Después tenemos el conector why. Entonces, como tenemos un conector, debería haber otro sujeto y otro verbo. No, yo expliqué mal. Perdón. Dije que for arrest es el sujeto. No es correcto. No es correcto. No, eso no es correcto. Porque está después de of. El sujeto es one. Yes. Jesús. Sorry. Ahí fue mi error. Disculpen. Entonces, si el sujeto es one, el verbo debería ser tercera persona singular. Involves. Creo que ahí ya me expliqué bien. Sorry. Como hay un conector, hay dos sujetos y dos verbos. El primer
verbo sí concuerda con el sujeto, reasons are, pero el otro no. One involve, pues sería one involves. A ver, there are many frequently mentioned reasons why 1 out of 4 arrests involves a juvenile. Hay muchas razones que frecuentemente se mencionan del por qué 1 de cada 4 arrestos involucra a un menor de edad. So it's 1 out of 4 arrests. That is the subject. Okay, good. Perdón por la confusión. En la, Esa, perdón, esa sería igual una inversión, ¿no? sí, pero la inversión pasa del otro lado y está bien. Ok. Acá con why, pues es sujeto y verbo y no es inversión. Normalmente no hay 2 inversiones en una oración. Entonces la inversión ya pasó del otro lado antes del conector y después del conector es la orden normal que sería sujeto-verbo. Mm. Entonces el out of 4 arrests, ¿qué sería? Una prepositional phrase. Yes, exactly. Prepositional phrase. Good. Ahora, la 9. Only with a 2/3 vote by both houses are the U.S. Congress able to override a presidential veto. La palabra only no es un adverbio negativo en sí, pero sí es un adverbio limitante. Y los adverbios limitantes los metemos en la categoría de los adverbios negativos. Entonces ahí hay una inversión. Entonces, el sujeto, ¿cuál es? Ustedes, ¿cuál es el sujeto ahí? No podría ser, 2/3 vote. no podría ser esa porque va después de una With. preposición. Mm. También Sería by both houses va después de una preposición. Es el Congreso de los Estados Congreso. Unidos. Yes. The US Congress es el sujeto. Ahora, es una inversión también. Así que the US Congress are. No, es the US Congress es singular. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? is. Yes. All right. Only with a 2/3 vote by both houses is the US Congress able to override a presidential veto. Solo con 2/3 de los votos de ambas casas, el Congreso puede cancelar un veto presidencial. Override es cancelar. ¿Ok? No sé si tiene alguna pregunta o duda sobre las demás preguntas en este ejercicio. No. No. All right. Cool. Well, that's it. Esas son las habilidades más importantes de la parte de expresiones escritas. Vamos a repasar las 9 habilidades que hemos visto hasta el momento. Ya puedo borrar esto. Yes. ¿Ya? Ok. Skill 1. Well, structure. Skill 1 es todas las oraciones llevan un sujeto y un verbo.
Todas las oraciones llevan un sujeto y un verbo. ¿Alguien se acuerda de la segunda cosa que vimos? Tiene que ver con esa palabra que empieza con O, que va después de las preposiciones, Los objetos. los objetos. Yes. Structure skill 2. Aquí vimos que las palabras que van después de preposiciones preposiciones, no son sujetos. No son sujetos. Si no son sujetos, ¿qué son? Objetos. Yeah, son objetos. Y aquí también es importante mencionar que cuando combinamos la preposición y el objeto, a eso le decimos, ¿cómo decimos? Prepositional phrase. Prepositional phrase. Y la prepositional phrase, igual, no es sujeto. La structure skill 3 tenía que ver con esa palabra rara que empieza con A, Appositives. positives. ¿Qué es una positive? Son como Describe al sujeto. Palabras o frases que describen y se refieren al sujeto. Si solo hay una coma, el sujeto va después de la coma. Si hay dos comas, el sujeto va antes de la primera coma. Por ejemplo, okay, the tallest mountain in the world. Mount Everest is 11,000 meters high. Ahora no sé si mira 11,000 metros es just an example. Aquí, ¿cuál es el sujeto? The tallest mountain in the world or Mount Everest? Mount Everest. Mount Everest. Good. Another example. Mount Everest, the tallest mountain in the world, is 11,000 meters high. La misma información, solo poniendo el sujeto al inicio de la oración. Ahora, esto es importante porque si hay una positivo, o sea, si hay dos comas, lo que esté dentro de las comas tiene que ser lo mismo o referirse a lo que está antes de la coma.
No puedo decir Mount Everest, I like pizza, is 11,000 meters high. Tiene que todo relacionarse para que la oración sea correcta. ¿Ok? Y en el TOEFL, eso van a ser para confundirlos. Para mí, preguntas donde hay un positivo y van a poner algo que se ve correcto, pero no es exactamente lo mismo que el sujeto, como en este caso. La mejor basquetbolista, ella juega muy bien, tiene 25 años. Aquí, she plays very well. Sí se refiere a the best basketball player, pero no es lo mismo que the best basketball player, porque ya estamos diciendo una frase completamente diferente. Aquí podemos decir the best basketball player, I don't know, Mariana, is only 25 years old, porque Mariana puede ser the best basketball player. She plays very well. Está hablando de the best basketball player, pero no es lo mismo que the best basketball player. All right. Y después en las habilidades 4 y 5, empezamos a ver lo de participios. La primera, el primer participio que vimos son los presentes participios. Presentes participios, o sea, el verbo ing, no son verbos al menos que vayan acompañados de ¿qué? Del verbo to be. De- del verbo be, como explain. Si no va con el verbo be, el presente participio es, ¿qué? Un adjetivo. Es adjetivo. Good. Y ahí tengan cuidado porque puede ser que en la oración ya hay un verbo ing, pero no es un verbo. Tiene el sujeto y un verbo ing, pero sin el verbo be. Entonces ustedes tienen que encargarse de poner el verbo. Structure skill 5. Pasado, participios. No son verbos, al menos que vayan acompañados de qué? Have. De, de have o También is, o sea, to be, ¿no? del verbo be. Si no van con have o be, son adjetivos o gerunds. Gerunds son, oh no, perdón, no, son adjetivos. El gerund tiene que ver con el presente participio. Vamos a regresar a la habilidad 4. El presente participio puede ser gerund si lo usamos como
sujeto o objeto. Voy a cambiar de color. Vamos a repasar eso de el presente participio. ¿Cómo diría tomar agua es importante? Drinking water is important. Drinking water is important. Ahí el drinking es adjetivo, verbo o gerundio. ¿Sería verbo? Drinking. Drinking. Bueno, sí es un verbo, pero en esta oración no funciona como verbo, porque sería el verbo el is. Pues sería un gerund. Gerund. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, drink water is important, porque estaríamos usando drink como el sujeto de la oración, de eso se trata la oración. Y cuando usamos un verbo como un sujeto, tenemos que usarlo en su forma ing, en gerundio. Ahora, si yo dijera, she is drinking water, drinking aquí qué es adjetivo, gerundio, parte de un verbo. Parte de un verbo. Yeah, very good. Part of a verb. ¿Y qué tal aquí esto? The man drinking water is my dad. El hombre tomando agua es mi papá. Adjetivo, ¿no? Adjetivo, adjective. ¿Cómo sería? mm, yo disfruto tomar agua. I enjoy Drinking water. drinking water. Aquí, drinking, otra vez, es un gerund. En este caso es un objeto. El objeto del verbo enjoy. Entonces, si ya hay un verbo en la oración, si ustedes ya usan un verbo en una oración y aparte van a mencionar otro verbo, uno de los verbos tiene que estar en su forma de gerundio para que sea el sujeto o sea el objeto. Entonces, si ustedes ponen un verbo antes de un verbo, como aquí, es gerund. Y si ustedes ponen un verbo después de otro verbo, el segundo es gerund. All right. Gerund, sujetos, objetos. Una pregunta, entonces, en esa secuencia, I enjoy to drink water es incorrecto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, Ok, hay ciertos verbos donde se puede usar el infinitivo como to drink y ok. donde se puede usar el gerund como el I like. I like to drink water. I like drinking water. El like sí tiene esa flexibilidad de usar infinitivo o gerund, pero enjoy no. Okay, Gracias. my pleasure. Ok, ahora de aquí nos saltamos a written expression 20. Skill 20. Aquí vimos eso de conjugar
el sujeto y el verbo correctamente sin pensar que la frase preposicional es el sujeto, como the keys on the table are. The keys on the table are. Aunque table es singular, eso no importa porque el sujeto es the keys. En la written expression skill 21, la segunda cosa que vimos ayer, ¿se acuerdan cuál era la habilidad? ¿Qué es lo que vimos? Las relative clauses, relative clauses. Sí vimos relative clauses, pero no era como la habilidad. Aquí tenía que ver con las expresiones de cantidad, Eh, con las expresiones de cantidad como all, most, some y have. Lo que determina si el verbo es singular o plural es la palabra que vaya o que va después de la expresión de cantidad. All of the book or all of the books. All of the book was nice. All of the books were nice. En este caso, el objeto sí es el que determina si el verbo es singular o plural. La expresión, la habilidad de las expresiones escritas 22, que tiene que ver con las inversiones. Las inversiones ocurren en preguntas, ¿en qué más? Places, Lugares, condicionantes. condiciones sin if, Thank you. Los comparaciones. Comparaciones. comparaciones, Y los Ne- adverbios. Negative adverbs. adverbios negativos. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Y negative adverbs. En estos casos, el verbo va primero y después el sujeto. Y es raro porque normalmente el sujeto va primero y después el verbo. Pero como es una inversión, como dice el nombre, se cambia. El verbo va primero y después el sujeto. Y en esos casos, tengan cuidado porque a veces va a haber un sujeto antes, pero ese no tiene nada que ver. El que tiene que ver con el verbo es lo que esté después del verbo en la inversión. Y finalmente, la habilidad que vimos hoy, Reading Expression Skill 23, palabras con every, no, some y también each y every. Gramaticalmente
se consideran palabras singulares y debemos usar un verbo singular. Tenía sonido el N. Palabras con every, no, some, any. Everyone, no one, someone, anyone. Everything, nothing, something, anything. Everybody, nobody, somebody, anybody. El each, ¿qué significa? Cada. Cada. Every, Todos. todos. Como every day, todos los días. Ok. Les voy a mandar todas estas reglas al grupo. Y eso sería todo por el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta o duda por mí. Para mí, digo. No. ¿No? Ok. Mm, está bien si mañana que les envíe la grabación, también les envíe el examen diagnóstico de listening. Yes. Ya, si pueden, por favor, entréguenmelo lo más pronto posible, de preferencia antes de miércoles, para que todo ya esté revisado antes de la clase de jueves. Y bueno, no vamos a empezar a, a ver las cosas de listening el jueves, pero porque vamos a ver las habilidades que a ustedes les falta trabajar el jueves y al viernes empezaremos con con la parte de listening. Pero me gustaría que hicieran el examen y que se aparten unos 40 minutos. El listening puede ser entre 32 minutos a 35 minutos. ¿Ok? Y igual les voy a mandar el audio y el examen de listening. Por favor, escriban las 50, de 1 a 50 en una hoja, como lo hicimos la última vez, para que cuando vayan escuchando el audio solo van poniendo A, B, C o D. El examen de listening es solo un audio. Y ya cuando, en el caso de ustedes que lo van a tomar digitalmente, cuando ustedes presionen play en el audio, ya no van a poder pararlo ni repetirlo. Es todo corrido. Y eso toma 30 y 35 minutos. All right. Y quiero que lo hagan de la misma manera, ¿ok? Para ir practicándolo. Le van a presionar play. Asegúrense que el volumen esté hasta arriba en los audífonos y no paren el audio para que, para que sepan cómo va a ser el examen real. ¿Ok? All right. Well, we're El examen finished. del listening es o sea, nos cuenta algo y nosotros nos tenemos que acordar, o sea, no es como aquí de identifica, no sé, pues esto de que el prepositional phrase y esas cosas, o sí. No, no tiene que ver con reglas, nada de eso. Tiene que ver más con el significado de lo que las personas dicen en el audio. Ya. Normalmente las preguntas van a ser, no sé, fulana dice algo, fulano dice algo, y el narrador dice, ¿a qué se refiere fulana cuando dijo esto? Y ya Ah, tú ya. tienes que decir, no, pues significa esto. Ok. Y aquí es difícil porque van a tener las respuestas de las preguntas, pero no van a saber cuáles son las preguntas hasta que el narrador las haga. All right. Entonces, como que, bueno, les doy unos tips para prepararse para el TOEFL. Mientras se están escuchando las instrucciones, ustedes adelántense y vean las respuestas. Normalmente con las respuestas te puedes dar una idea de lo que se trata la conversación y de lo que puedes esperar
de las preguntas. Y simplemente hacer eso, prepararte o hacer predicciones te ayudará bastante a entenderlo, a entender el audio. ¿Ok? Hay 3 secciones en la parte del listening. La primera es la más fácil. Son 2 líneas y te hace la pregunta el narrador. La segunda sección son conversaciones largas, son como de 1 minuto, 2 minutos, y ahí les van a hacer como unas 5 o 6 preguntas de la conversación. Eso para mí es difícil porque tienes que memorizarte las cosas. Ahí memorícense las cosas importantes como lugares, personas, am, tiempos, porque le van a hacer preguntas como, en esta conversación, mm, probablemente, ¿dónde ocurrió la conversación? Y ya van a decir, no, pues en una escuela, en el trabajo, en la calle, y ese es el tipo de pregunta. Y la última sección es de pláticas largas. Una persona dando un discurso de algo. ¿De qué habló la persona? ¿Por qué crees que la persona habló de esto? ¿Es informativo? ¿Es por entretenimiento? Etcétera. Okay. All right, good. Y también, por favor, en sus tiempos libres, si pueden, tal vez como cuando están manejando, haciendo qué hacer, escuchen música en inglés. Por estas próximas 2, 3 semanas, no escuchen música en español, solo música en inglés. ¿Ok? Para que vayan como afinando su oído para el examen. ¿Ok? All right, guys. Well, have a wonderful night. I'll see you next week. Take care. Thank you. Bye-bye. Bye.